De cierto os digo. O sea, eso es lo que significa la palabra amén, es una afirmación. Y usted ve en todos los sermones de Jesús, en el libro de Mateo, aproximadamente como unas 30 veces la palabra de cierto os digo. O sea, amén, amén les digo. Esto es así. Esto es verdadero. Lo que les estoy diciendo es verdadero. Y entonces el pueblo responde con un amén a la palabra. Eso es una manera de afirmar la palabra. Cuando la palabra sale, Dios tiene un lenguaje en la iglesia. Dios tiene un vocabulario en la iglesia. La iglesia no necesariamente tiene que estar callada, no necesariamente tiene que estar muda, porque aquí también nos gozamos. Aquí también gozamos de la palabra. Aquí también nos deleitamos de la palabra. Aquí hay un gozo con los hijos de Dios. Como lo dijo David, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era un gozo que sentía David cuando le decían, vamos a la casa de Jehová, porque él sabía que se iba a gozar. Mire, usted sabe cómo termina el Padre Nuestro. Amén. Así termina el Padre Nuestro. Termina con un amén a la palabra. Y como le decía a usted, esa palabra por todas partes. Usted no ve en la reunión de una universidad que cuando alguien da un discurso ahí, o la directora o el director da un discurso, usted no ve que nadie dice amén. Usted no ve eso ahí. Usted no ve eso en una propaganda política tampoco. Usted mira eso. No mira que nadie se levanta y dice amén. Tal vez aplauden, tal vez dan un aplauso, pero esa palabra mire, esa palabra en nosotros tendría que producir más. Tendríamos que decirla más nosotros, porque esa palabra fue exclusivamente para usted, exclusivamente para mí. Esa palabra es para la novia de Jesucristo. Como le decía, usted no oye en un mitin político eso, pero usted sí oye en la iglesia que la gente dice amén cuando sale la palabra. Usted ve que la gente levanta las manos y a veces, mire hermano, esto no es nuevo, esto es viejo. Usted lee los extractos del Mensajero, me parece que es la restauración del árbol novia. Dice el Mensajero, cuando alguien dice amén, dice el Mensajero, de adelante estiramos el buche como que somos gansos para ver quién dijo amén. O sea, porque es algo crítico que está en la iglesia. Dios el Mensajero, parecemos morgues en la iglesia, somos almidonados en la iglesia, no se quiere gozar en la iglesia. Pero eso fue las generaciones pasadas. Rompamos eso y que las generaciones nuevas no seamos así. Que le digamos amén a la palabra. Que nos deleitemos con la palabra. Porque esta palabra no es para las bancas. Esta palabra no es para la pared. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para los hijos de Dios. Mira, en una ocasión, usted puede leer eso del mensaje sediento de vida. Dice el Mensajero que unas personas pentecostales llegaron a su iglesia y subió una muchacha al piano y comenzó a danzar en el espíritu.
que yo soy callado, que yo soy tímido, que yo soy así. Pero esa no es la manera. Dios quiere de usted un amén. Dios quiere que usted exprese una afirmación a la palabra. Mire, usted ve que en la iglesia se aplaude, no digo que esté mal, eso está bien. Pero usted, ¿por qué aplaude? Porque alguien más aplaudió, no porque usted lo sintió. Usted ve que alguien aplaude aquí y todos aplaudimos allá, no digo que esté malo. Pero si usted se fija, casi nadie dice amén. Y aunque el que esté aquí diga amén, casi nadie lo decimos. Y no es porque no lo sintamos, sí lo sentimos. Pero porque no lo decimos, porque me da pena lo que me vaya a decir el hermano, porque me da pena que me miren mal, porque me da pena que cuando yo diga amén, alguien me va a voltear a ver. Y un hombre le dijo al mensajero: hermano Branham, ya usted aprendió algo de esa nueva doctrina, de eso de dar haciendo ruido y todo eso. Dijo el mensajero: eso no es nada nuevo. Dijo el mensajero: eso estaba ya antes, dijo, y se lo llevó a Job 38. ¿Y sabe qué le dice Dios a Job en Job 38? ¿En dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y los hijos de Dios estaban callados? ¿No dice así? Los hijos de Dios se regocijaban. ¿Y por qué se regocijaba usted? Usted no está aquí por coincidencia. Usted está aquí porque usted estuvo allá. Usted estuvo en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. Y si usted se gozó allá, se tiene que gozar aquí. Dijo el mensajero a un hombre, le dijo el mensajero a un hombre: si usted va al infierno, usted va a encontrar mucho ruido allá. Y si usted va al cielo, también ahí va a encontrar mucho ruido. Entonces, ¿a cuál lugar quiere ir usted? Párrafo 53, mensaje que es esto: siga adelante. Si su nombre no está en el cielo, también se irá al infierno. Eso es correcto. Solamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, siendo redimidos, nacidos de nuevo. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino. Verdaderamente. Entonces, cuando usted nace de nuevo, usted se convierte en una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. ¡Oh, aleluya! En otras palabras, no se emocionen por eso. Aleluya quiere decir: alabado sea nuestro Dios. Y Dios le alaba a Él. Amén, dice el mensajero. Y usted ve al mensajero en todos sus mensajes diciendo amén a la palabra, porque el mensajero afirmaba la palabra. Usted no me dice amén a lo que yo le estoy diciendo, usted le dice amén a la palabra, a lo que la palabra dice. Y cuando usted dice amén, eso quiere decir que usted ha entendido la palabra y que usted ha agarrado esa porción suya. Y en el día del juicio, cuando usted se presente allá, cuando usted dijo no se corte el pelo y usted dice amén, usted va a aparecer ahí y no se le va a decir ¿y por qué se lo cortó? Si cuando la Biblia, cuando la palabra dijo algo, usted dijo amén, usted se comprometió con la palabra. Porque un amén me compromete a mí, un amén lo compromete a usted. Pero ese es el lenguaje de Dios, esa es la palabra de Dios, esa es la manera de gozarnos en este lugar. Usted no se preocupe por decirle amén a la palabra, que aquí todos estamos locos para Cristo. Cuando a Pablo lo enfrentaron, dijeron que anda en el camino de la herejía y anda haciendo todo eso. Y dijo el apóstol Pablo cuando se le dio permiso: eso que ustedes le llaman herejía, es con eso que yo sirvo a Dios del cielo. Entonces la gente le llamaba herejía a eso, pero para Pablo eso era una gran cosa, hermano. Para Pablo eso era lo último. ¿Y sabe qué nos enseñó el mensajero de la edad? Que hay un libro que no tiene un amén al final. Usted lee el libro de Mateo y termina con un amén. Usted lee Lucas, termina con un amén. Usted lee Marcos, usted lee Apocalipsis, usted lee Corintios, usted lee toda la escritura y termina con un amén. Pero hay un libro que no tiene un amén al final. Hay un libro que no tiene un final, porque todavía se está escribiendo, todavía está continuando. Hay una obra que está siguiendo. ¿Y sabe cuál es? El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Dijo el mensajero: el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí, pero el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo obrando en los apóstoles. Usted lee el libro de los Hechos y usted ve el Evangelio expandiéndose por todo el mundo. Usted
está concluido, porque todavía se está escribiendo y todavía está siguiendo. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en usted, y el Espíritu Santo está en mí, y el Espíritu Santo escribió esto, cuando el Espíritu Santo sale de aquí y habla esto, el Espíritu Santo confirma lo que fue dicho aquí, y la gente dice amén, porque el Espíritu Santo escribió esto. Y el Espíritu Santo confirma lo que se está diciendo, porque es la misma palabra. Y como le decía, usted no ve que ahí afuera la gente dice amén. Mire, yo no sé si usted se recuerda de una historia. El mensajero dice que él tenía un perro que se llamaba Fritz. Y entonces dice el mensajero, este perro era un buen cazador. Y entonces dice el mensajero que cuando él salía a cazar con este perro, dice que el perro llamado Fritz, dice que encontraba un zorrillo. Y él cazaba lo que fuera. Y él podía comerse lo que fuera, pero cuando se encontraba con un zorrillo era diferente. Y dice que llegaba por ahí a un arbusto y empezaba a ladrar y hasta ahí dejaba el zorrillo, porque no lo quería, ya no quería seguir. Porque usted sabe, el zorrillo, dijo el mensajero, es el animal más apestoso. Es un animal que hiede mucho, es un animal que tiene mal olor. Y entonces dice que Fritz se quedaba por ahí. Y entonces el mensajero venía, hermano, y el mensajero sacó una ilustración de esto muy hermosa. Y entonces dice que el mensajero llegaba y le decía, vamos Fritz, vamos Fritz, vamos Fritz. Y entonces a Fritz eso le daba impulso, a Fritz eso le daba ganas de seguir, a Fritz eso le alentaba, a Fritz eso le daba ganas de ir y agarrar aquel zorrillo. Y Fritz venía y tomaba fuerza y agarraba aquel zorrillo, hermano. Y dice el mensajero, yo conozco un zorrillo que es muy apestoso y es el más apestoso y que se llama diablo, dice el mensajero. Y dice el mensajero, cuando venimos a la iglesia y usted le dice amén a la palabra, usted acorrala al diablo y el diablo se tiene que ir porque usted le ha dicho amén y ya no hay dudas en usted y ya no hay dudas en mí, porque usted ha confirmado la palabra. Pero vemos gente indiferente, gente que le da pena decirle amén a la palabra, gente que le da pena levantar las manos al cielo, gente que le da pena decir un aleluya a la palabra. Pero cuando estamos afuera no nos da pena, cuando estamos en la universidad no nos da pena que nos oigan gritar duro, cuando estamos en nuestro trabajo tampoco nos da pena, pero aquí sí nos da pena. Entonces está pasando algo. Dios mensajero, nos hemos convertido tan almidonados. Mira, hermano, a veces alguien se para aquí en el púlpito, bueno, nosotros lo hemos sentido, a veces alguien se para aquí y el predicador está hablando la palabra y diciendo la palabra y nadie le dice amén a la palabra y nadie afirma la palabra. Entonces el predicador siente que se baja todo y entonces se le va la unción al predicador. Pero cuando usted le da un amén a la palabra, no al predicador sino a la palabra, el Espíritu Santo que está en el predicador, ese Espíritu lo unge y le da más palabras para seguir hablando, porque el Espíritu Santo ve que hay alguien que se está alimentando. Con uno, hermano, con uno que diga amén a la palabra, es porque la está entendiendo. No es para todos, hermano. Dijo el mensajero que con los gentiles Dios lidia individualmente. Entonces cuando sale la palabra, con uno, mira hermano, solo se bastó uno para derrotar a Goliat. Mira hermano, Goliat era alguien que salía allá, hermano. Goliat era alguien que tenía cobardado todo el pueblo, hermano. Y sabe que decía Goliat, denme solamente un hombre. Yo solamente quiero un hombre. Yo solamente quiero un hombre. Dijo el mensajero, denme una ama de casa, denme un campesino, denme solamente un hombre que sea lleno del Espíritu Santo. Solamente un hombre. Porque a veces no somos todos. A veces no todos entendemos la palabra. Depende del hambre que traiga cada quien. Depende de la necesidad que traiga cada quien. Pero como le decía, hermano, hemos caído en una deficiencia en cuanto a eso. Más en cuanto a la juventud. Yo me he fijado en cuanto a la juventud, como quien dice que el que diga amén es el anciano. Que el que diga amén es la anciana. Que la que levante las manos sea la anciana. Se ha convertido hasta esto, hermano, que el que lea la Biblia más
Parece que el mensaje, los 1200 tantos mensajes que están, parece que fueron impresos para los ancianos. Pero ¿qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con nosotros los jóvenes? Estamos entretenidos en otras cosas. Seamos sinceros. Si yo le preguntara, yo le decía a los hermanos ahí en Catarina, y yo no quiero que me responda, pero usted, como decía el mensajero, haga un inventario. Y entonces, mire, si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted agarró la Biblia y la leyó? Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar cuándo fue que la última vez que usted agarró un mensaje y lo leyó. Póngase a pensar en eso. Como le digo, no me responda, pero póngase a pensar en eso. ¿Y sabe qué hay aquí? ¿Sabe qué dice la Biblia en San Juan 5:39, me parece? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿No quiere vida eterna usted? Y yo sí quiero vida eterna. Entonces, aliméntese de esto. Pero nos alimentamos de todo menos de esto. Mire, yo le decía a los hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído de Ruth? Pero no que hayan oído, que han leído de Ruth. Porque hay una gran diferencia a haber leído de Ruth a haber oído de Ruth. Porque a veces tenemos un cuadro de Ruth, pero un cuadro que se dijo aquí en el púlpito. No digo que está malo, porque está bien, pero el pastor lo dijo, o el que se paró aquí lo dijo, pero usted tiene ese cuadro porque lo escuchó que alguien lo dijo, no porque usted fue y lo leyó. No sé si me estoy dando a entender. Entonces estamos en una gran deficiencia. Pero esa era la edad de la Odisea. Una edad fría, una edad tibia, una edad indiferente. Que tenemos tiempo para todo menos para la Biblia. Tenemos tiempo para todo menos para leer un extracto, menos para leer un mensaje. Para todo el tiempo menos para eso. Si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y lloró delante de la presencia de Dios? No arrodillarse, mire hermano, porque a veces hacemos oraciones, que hermano, oraciones de ojos secos. Dijo el mensajero cuando ora el Robert, estaba predicando, dijo el mensajero, y ora el Robert y Billy Graham llegaban y dejaban a 30,000 convertidos. Y cuando llegaban no había uno. Y dijo el mensajero, porque esa gente venía al altar mascando chicle. O sea, esa gente no tenía un verdadero sentir de la palabra. Esa gente no tenía un verdadero arrepentimiento de la palabra. Y yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto que usted no llora delante de la presencia de Dios? Yo lo he sentido. Yo he sentido que a veces me arrodillo y no siento nada. Mira hermano, ¿sabe que yo estaba leyendo? Me parece que ese mensaje del mundo se está cayendo a pedazos. Dice el mensajero, ¿sabe cuál es el secreto de las visiones? Dice el mensajero, ¿sabe cuál es el secreto de eso? Dice el mensajero, es volver a la palabra. Amén. Pero a veces estamos como María y José, que ya tenemos días de estar caminando sin Jesús y Jesús lo hemos dejado por ahí. Mi hermano, yo decía algo. A veces parece que la palabra santidad fue para José. ¿Cuántos han leído la historia de José? Que cuando se le presentó a aquella mujer de Potifar, dice que José le puso un alto a la cosa. Pero a veces parece que esa palabra fue solo para él y no para nosotros. Pero nos tenemos que adueñar de esa palabra porque también es para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Entonces, mire hermano, vayamos a otra escritura ya para ir terminando. Éxodo 17:11. Entonces, como le decía, usted le tiene que decir amén a la palabra. Señor. Dice desde Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mire lo que hay en el levantar las manos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. En el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos.
el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces miren lo que Dios dio en levantar las manos para Moisés. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba peleando y Moisés tenía sus manos levantadas con su vara, dice que el pueblo prevalecía cuando Moisés levantaba sus manos. El pueblo ganaba la victoria contra Amalek, pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Amalek subsistía y derrotaba al pueblo de Israel. Y entonces aquellos que vieron eso dijeron: pues entonces la cosa está en que Moisés mantenga sus manos levantadas al cielo. Y pusieron una piedra a Moisés y levantaban sus manos al cielo. Y entonces cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel vencía y Amalek estaba siendo derrotado. Cuando usted levanta sus manos al cielo, esa es una seña de victoria. Esa es una seña que usted está venciendo al enemigo. Mire, dijo el mensajero en el mensaje, quiero ver si lo encuentro. Dice: mensaje: la batalla más grande jamás peleada, párrafo 102. Dice: se mantiene firme ahí, dirige su ejército como un gran capitán, como Moisés en el monte con sus manos en alto. El mensajero está hablando de esa escritura, de Éxodo 17:11. Dice: mientras Israel estaba peleando, abriendo el camino a espada, y él se mantuvo con sus manos en alto. Él se mantuvo con sus manos levantadas hasta la puesta del sol. Ellos tuvieron que sostenerle las manos levantadas. Ese fue Moisés. Pero mire que estaba tipificando a Moisés, porque Moisés tenía que permanecer con sus manos así. Mire lo que sigue diciendo. Dice: ese fue Moisés. Él era un tipo de Cristo, para estar seguro que sus manos quedarían levantadas. Dice: sus manos fueron clavadas en la cruz. Aleluya. Él subió a las murallas de la gloria, hoy con sus vestidos ensangrentados delante de Dios, a la diestra de su majestad. Allá está. Y la batalla es para todo soldado, y cada uno despejará su propio camino. A mí no me interesa lo que suceda dice, con la palabra de Dios la persona avanzará hasta alcanzar la libertad. Amén, dice el mensajero. Entonces, ¿por qué Moisés tenía sus manos así? Porque era un tipo de Cristo. Porque cuando Jesucristo lo crucificaron, ¿sabe qué hizo el diablo? El diablo vino y dijo: hoy lo voy a derrotar, hoy voy a vencer a este. ¿Y sabe qué hizo el diablo? El diablo tomó unos clavos, el diablo tomó un martillo y le clavó sus manos en la cruz del Calvario. Y le clavó sus manos porque tenían que ser clavadas sus manos, porque eso era un signo de victoria, que él había vencido toda potestad. El infierno estaba derrotado. Y dijo el mensajero: mis pies y mis manos. ¿Se ha fijado usted que sus manos y sus pies siempre están así? Mirando hacia el suelo, mirando hacia abajo. Tenga usted sus manos al cielo por lo menos por una hora así, y usted se va a dar cuenta que le van a doler. Y usted se va a dar cuenta que no va a soportar tanto tener sus manos así. Pero cuando usted las tiene así, usted anda día y noche y duerme y no pasa nada. Entonces hay no sé si me está entendiendo, hay una guerra, hay una batalla, hay una pelea con que usted levante las manos al cielo. Hay algo con que usted levante las manos al cielo, que a Satanás eso no le agrada. Y entonces, no sé cuántos han leído en el mensaje que a diario el mensajero decía: levante sus manos para ser recordado al cielo, levante sus manos al cielo. Y entonces la gente levantaba las manos, porque eso era un símbolo de victoria, eso era un símbolo que la gente había creído la palabra, y la gente levantaba las manos al cielo porque la gente estaba siendo libre. Y dice el mensajero en el mensaje un testimonio sobre la mar. Con esto termino. Párrafo 86, un testimonio sobre la mar. Padre, yo los encomiendo en tus manos. Y mire lo que dice el mensajero, préstele atención a esto. Ellos rompieron toda regla científica de acuerdo a la ciencia. La gravedad mantiene nuestras manos abajo. Dice: así como mantiene nuestros pies
pues el peso y la gravedad las mantiene hacia abajo. Pero esta gente levantó sus manos. Eso demuestra que tienen un espíritu dentro de ellos que puede controlar el cuerpo. Y ellos rompieron las reglas de la ciencia y levantaron sus manos al Creador y dijeron: ten misericordia de mí. Eso significa cuando usted levanta sus manos al cielo. Pudiera, hermanos varones, regalarle un amén al Señor Jesucristo. Amén. Pero no así, un amén con más fuerza, un amén con más ganas, un amén con más agradecimiento. O no, póngase a pensar usted de dónde lo sacó Dios. ¿Cree que Él no se merece un amén suyo? ¿Cree que Él no se merece un amén mío? Él se merece un amén a la palabra, un aleluya a la palabra. ¿Pueden regalarle un aleluya y un amén ustedes, hermanas, al Señor Jesucristo? Un amén. Amén. Más fuerte, un amén. Amén. Ahora entonces todos le decimos, como dijo el pueblo de Israel cuando Esdras leyó los libros: amén a la palabra. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Amén. Entonces sabe que cuando la palabra sale, usted le tiene que decir amén, porque usted se compromete con Dios con un amén a la palabra. Póngase de pie. Inclinemos nuestros rostros. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tu gracia y tu misericordia hasta este día nos ha alcanzado, Padre. Pues hubo gente, Señor Jesús, que ya no abrió sus ojos en esta mañana, que se levantaron, que por la noche se acostaron con bien y por la mañana ya no amanecieron con bien y amanecieron en un hospital.